Chicos, es hora de recoger. Se está haciendo tarde y tenemos que ir a casa, que nos queda un largo camino. ¿Por qué? Queremos quedarnos un rato más. Ya sé que queréis quedaros un ratito, pero tenemos un largo camino y hay que irse. No, queremos quedarnos un rato más. ¿Qué te pasa, Nicolás? ¿Por qué no nos salís de recoger? Ladybug, es normal que estés triste por tener que irte del parque cuando querías estar más rato y no podías jugar a tu juego favorito. No te tiene que dar vergüenza compartir tus emociones con los demás. ¿Qué es eso? Las emociones son sentimientos normales que experimentamos todos a lo largo del día, tanto niños como pequeños. Es bueno que los compartas con todos nosotros y que lo veas desde un punto de vista positivo. Puedes pensar que otro día podemos venir al parque, ¿vale? Que jugamos todos juntos, pero ahora es hora de volver a casa y tomar una rica cena. Es que va, eso de las emociones no existe. Pero vas a enfadado porque eres una niña pequeña. No hables así, Raquel. Las emociones son cosas que sentimos todos, niños y mayores, y todos lo sentimos a diario. Tú misma has notado una emoción hace un ratito. ¿Así cuál? Pues la ira al pensar que Ronaldo te había ganado haciendo trampas y que tú habías perdido por la misma emoción. Es verdad. No me había dado cuenta. No pasa nada, seguro que estamos todos cansados. Si lo pensáis bien, esta tarde de hoy ha habido muchas emociones. Por ejemplo, Ronaldo estaba muy contento por poder venir a jugar al parque. África se ha sorprendido al ver aquella mariquita y Sara le ha tenido mucho miedo a la mariquita. Por último, Tana ha experimentado asco al saber lo que había de merienda para hoy. ¡Es verdad! ¿Lo entendéis ahora mejor? Sí. Las emociones
forman parte de nuestro día a día y son mucho más fáciles de comprender si las respetamos y las compartimos entre todos. ¿Sabéis por qué el parque es el mejor sitio para jugar? No. Porque es donde mejor se hace amigos. Ya podéis abrir. Abriendo. No me importa. No pasa nada. Mm-mm.